agradecer la presencia del doctor Alonso Fernández Guasqui. Muchas gracias, doctor. A usted, Susana, al contrario. Y en este ciclo de ciencias que va a presentar esta conferencia, voy a leer brevemente su currículum. Ustedes seguramente ya conocen bastante de su trabajo. El doctor es biólogo por la UAM Iztapalapa, obtuvo la maestría en fisiología en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y el doctorado en el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del CINVESTAB. Ha realizado estancias en la Universidad de Gotemburgo en Suecia y en el Instituto Holandés de Investigaciones Cerebrales en Ámsterdam, donde estudió procesos de diferenciación sexual en cerebros humanos. Entre las distinciones que ha recibido está el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias y la impartición de la cátedra Ramón de la Fuente en 2013. Y su actividad científica está relacionada con diversas áreas de la conducta, como diferenciación sexual, estudio de la conducta sexual en los roedores, estudio de psicofármacos y su relación con hormonas esteroidales, y actualmente es investigador del Departamento de Farmacobiología del CINVESTAB, institución a la que ingresó en 1983. Y bueno, además de su carrera científica, ha trabajado en organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Sección México, en la que fue presidente en 1983. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, qué amable. Bueno, muchas gracias, jóvenes, por estar en esta plática. Les agradezco mucho que hayan venido. Veo algunas caras conocidas de alumnos de neurociencias, de alguna investigadora. Lucy, muchas gracias por estar aquí, qué amable. Bueno, vamos a hablar de este tema. Creo que se desconfiguró un poquito, pero en todo caso se entiende. Antes de empezar, agradezco a la doctora Pilar Durán por la invitación. Tengo el gusto de conocer a Pilar, pues no sé, hace 30 años, quizás 20. Pilar era una niña. Sigue siendo. La conocí cuando era investigadora del Instituto de Neurobiología. Ahora está por acá y me da mucho gusto. Coincidimos en una dictaminadora de la Facultad de Psicología. Labna, qué bueno que llegaste. Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación y bueno, hay algunas cosas que posiblemente todos ustedes ya sepan. Sexo y género no es lo mismo, los usamos como sinónimos en la ¿dónde me pondré? De acá, ¿verdad? Para no taparles. Les tapo a ustedes entonces. Pero... Sexo son todos los aspectos biológicos que determinan que seamos hombres o mujeres y género pues son los comportamientos o rasgos determinados socioculturalmente que nos hacen ser masculinos y femeninos. Vamos a ver un poquito más adelante en la plática cuál es la importancia de las diferencias sexuales y las diferencias genéricas que no son equivalentes, digamos, o no es exactamente lo mismo. Existen varias maneras para estudiar el sexo desde diferentes perspectivas. Naturalmente, si yo en este auditorio digo que es sexo, pues todos me darán una interpretación o una definición diferente. Naturalmente, desde el aspecto biológico, pues se pueden entender incluso desde diferentes maneras. La base de la diferenciación sexual en los mamíferos, que no en las aves o en los reptiles o en otras especies, es la carga cromosómica, en donde en las hembras o en los individuos del sexo femenino, de todas las especies de mamíferos, hay 2 cromosomas iguales, mientras que en los machos hay un cromosoma Y que determina que la cresta genital se diferencia hacia testículo, ¿verdad? Va a ser la responsable de esa diferenciación sexual que va a traer una cascada de eventos que van a seguir, digamos, el proceso de diferenciación sexual. Se va a diferenciar por acción de este cromosoma Y la cresta genital hacia testículo y el tracto genital pues va a presentar las características del sexo masculino por una serie de hormonas que favorecen el desarrollo de los ductos wolffianos, fundamentalmente andrógenos, y que inhiben o retraen los ductos femeninos por acción de la hormona antimülleriana, ¿verdad? Esto es lo que sabemos, digamos, de la diferenciación del tracto genital en términos muy simples. A las feministas les gusta mucho oír esto, que en los mamíferos el sexo por default es femenino y claro, los humanos no son la excepción, entonces si no ocurre nada, digamos, durante el desarrollo, el individuo
se desarrolla como femenino, la cresta genital se desarrolla como ovario, el tracto genital se desarrolla como vagina. Ahora sabemos que hay sustancias que activamente participan en este proceso de diferenciación, es decir, que no es absolutamente pasivo, pero en todo caso, pues el sexo por default en todos los mamíferos se sigue considerando femenino, mientras que el masculino se tiene que labrar y se tiene que hacer un cerebro masculino que pierda todas las características femeninas, ¿verdad? El sistema nervioso endocrino, es decir, el sistema neuroendocrino que regula la liberación de gonadotrofinas por parte de la hipófisis, sufre un proceso de diferenciación muy importante, ¿verdad? La hipófisis no tiene sexo, de tal manera que si yo la hipófisis de él se la trasplanto a ella, esa hipófisis adquirirá la capacidad de secretar LH y FSH de manera fásica, como si tuviera ciclos, ¿verdad? Aunque sea una hipófisis masculina, y al revés, si yo le paso la hipófisis de ella a él, digo, es una caricatura lo que estoy diciendo, esto se ha hecho en animales, pero en humanos, si hacemos estos trasplantes, suponemos que pasa lo mismo. Nadie lo ha hecho por razones éticas, pero en animales son experimentos muy clásicos. Las hipófisis no tienen sexo, no sufren un proceso de diferenciación sexual, sino que están sujetas a la influencia que tienen fundamentalmente de núcleos hipotalámicos que regulan la liberación de gonadotrofinas a través de factores liberadores de gonadotrofinas, que como todos ustedes saben son hormonas proteicas chiquitas que se liberan al sistema portohipoficiario y que estimulan la liberación de gonadotrofinas. Esas neuronas, digamos, o esos comandos sí sufren un proceso de diferenciación sexual. En las mujeres o en las hembras es de tipo cíclico, es decir, responde a cambios en los niveles de estrógenos ováricos, induciendo los ciclos menstruales o estrales en las hembras de ovulación espontánea, mientras que en las de ovulación refleja ocurre otro proceso en el cual tampoco voy a profundizar mucho justo en este momento, en el que hay una secreción de estrógenos tónica y se produce la ovulación por la estimulación del cérvix, ¿verdad? Pero en todo caso tienen un cerebro endocrino cíclico versus un cerebro endocrino tónico que tenemos los varones, ¿verdad? Los individuos del sexo masculino, en donde estas neuronas no tienen la capacidad de producir hormonas de esta manera fásica. Eso lo pierden y puede ser importante saber el sexo endocrino del cerebro del individuo cuando hay ambigüedades, ¿verdad? Y uno no tiene muy claro cuando nace un sujeto, entonces se hace una prueba, digamos, en la que voy a quizás explicar un poco más adelante para determinar si el cerebro es cíclico o es tónico, ¿verdad? Además ocurren muchas otras diferencias anatómicas. En este salón yo sé que hay 45 varones y 52 mujeres, no porque conozcan ni su cerebro, ni sus cargas genitales, ni sus cargas cromosómicas, sino por los caracteres sexuales secundarios, ¿verdad? Eso es lo que me permite determinar si un individuo es de un sexo o de otro sexo, y es extraordinariamente importante. Es el fenotipo o las diferencias anatómicas, las cuales nos van a dar pues, una idea generalmente acertada de cuál es el sexo de los individuos. Y además de esas diferencias, pues existen otras en el sistema nervioso central, de las cuales vamos a hablar un poquitito, ¿verdad? Después de esta aproximación estrictamente biológica hay lo que se llaman los sexos psicológicos, o la manera de estudiar el sexo desde aspectos puramente psicológicos, en donde encontramos por lo menos tres. La identidad sexual, es decir, con quién nos identificamos. La orientación sexual, que no es lo mismo que la identidad sexual, es decir, con quién queremos completar nuestra conducta sexual, que puede ser o con individuos del mismo sexo, en el caso de la homosexualidad, o del sexo contrario, en el caso de la heterosexualidad. Y otra serie que se llaman de conductas no sexuales, que difieren genéricamente o sexualmente. Es aquí donde empiezan a intervenir estos términos, ¿verdad? Porque ustedes dirán, pues sí, es muy claro que las mujeres no manejan un automóvil tan bien como los varones. Lo cual no es estrictamente cierto, es solamente una distribución gaussiana en la cual las colas pueden ser un poco diferentes, pero no es que todas las mujeres manejen un automóvil
mal y todos los varones manejan un automóvil bien. Digo, hay muchas mujeres que manejan mucho mejor que los hombres. Y hay mucha discusión si es una diferencia biológica o es una diferencia aprendida, ¿verdad? Es decir, los hombres en general aprendemos a manejar antes un coche que las mujeres, es decir, antes en edad. Ya no en su generación, pero sí en la mía. Si una mujer se subía a un automóvil y ella iba manejando y se subía un varón, se cambiaban de lugar automáticamente sin decir nada para que él manejara, porque era lo que se esperaba de esa relación. Y como ahorita, por ejemplo, ven en las motocicletas todavía sigue siendo muy claro, es decir, si van un hombre y una mujer, él va manejando generalmente. Es muy raro ver que una mujer vaya manejando una motocicleta con un varón atrás. Ahí todavía se observa esta diferencia genérica. ¿Eso qué quiere decir, verdad? Que nosotros estamos más expuestos a la tarea y por eso la podemos desarrollar mejor. Eso sería totalmente desde una perspectiva psicológica. O si hay algún rasgo biológico, como suponen algunos investigadores, como Doreen Kimura en los Estados Unidos, que supone que como nosotros fuimos cazadores y de eso dependía la supervivencia de la especie, pues tuvimos que desarrollar una habilidad espacial para poder lanzar una lanza, perdón por la redundancia en términos, a un animal y calcular su trayectoria para poder acertar. Y entonces en esa medida nuestro cerebro masculino fue desarrollando por selección natural algunas habilidades que el femenino no necesitaba. Son hipótesis todavía abiertas, materias de discusión. No sabemos realmente en qué medida es genérica o sexual esta diferencia, pero existe, así como está cargada en la orientación espacial para los hombres y no para las mujeres, y prácticamente en cualquier prueba de orientación espacial, en el Tetris y en estas cosas funcionan mejor los hombres que las mujeres, que es una tontería. Hay otras como la habilidad verbal en la que las mujeres superan a los hombres, ¿verdad? Si yo en esta clase o en este salón digo la palabra casa, las mujeres me darán más sinónimos y más rápido que los varones en un periodo determinado, ¿verdad? Otra vez, no quiere decir que no haya varones sin habilidad verbal, pero es mayor en las mujeres que en los hombres y es una distribución gaussiana. Los sexos sociales son extraordinariamente importantes, sobre todo en los seres humanos. El primero, el sexo de asignación, es absolutamente determinante y sin duda vela a todos los demás. Es decir, el sexo que se le asigna a un niño al nacer y lo que se le dice que es extraordinariamente importante y está basado naturalmente en los caracteres sexuales primarios, ¿verdad? La presencia de pene, no necesariamente de testículo, porque el descenso testicular es un fenómeno que depende de andrógenos. Muchos niños ya nacen con los testículos en el escroto, pero muchos no. Y si no descienden en la pubertad, pues hay que hacer una serie de cosas, pero se le asigna un sexo masculino a ese niño por la presencia de caracteres que determinan ese sexo, o una niña en caso de que tenga una vulva. Y eso, como digo, vela a todos los demás e influye muy importante en todos los demás aspectos de nuestra sexualidad, ¿verdad? Ahora en Europa hay grandes movimientos tratando de cambiar ese sexo de asignación y no hacerlo dicotómico, de eres un niño o una niña al nacimiento. En Alemania y en Suecia hay estos grandes movimientos que vamos a ver en unos 15, 20 años qué efecto tienen en la sociedad, en la identidad. Acá posiblemente pocos, pero acá seguramente van a tener efectos muy importantes, porque todos nosotros hemos crecido en culturas dicotómicas sexuales, ¿verdad? Cada vez más disueltas y cada vez hay más letras en el LGTB, bla, 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 que naturalmente van tratando de romper esta dicotomía tan grande, pero por lo menos físicamente, pues sí, hemos crecido en una sociedad dicotómica con caracteres sexuales que labran muy importantemente lo que se llama la identidad sexual, ¿verdad? Los individuos que no tienen unos sexos fenotípicos, sobre todo genitales claros, tienen muchos más problemas de identidad sexual porque no saben con qué sexo identificarse, es decir, hay ahí pseudohermafroditas o hermafroditas verdaderos con cambios genitales tales que los confunden
a ellos y en esa medida pues no labran una identidad sexual. Y por otro lado, lo que cada vez existe menos desde una perspectiva social, afortunadamente, que se llama el sexo de desempeño, que son las tareas, ¿verdad? Cada vez hay menos tareas propias de un sexo que de otro. Las mujeres cada vez más conducen camiones de carga y hacen cosas que eran clásicamente masculinas, y los varones cada vez más hacen trabajos clásicamente femeninos, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, esto empieza a cambiar en la sociedad. Pero sin duda, pues es parte, digamos, de la aproximación al estudio del sexo desde una perspectiva social. Esto es lo que les mencionaba. Aquí podemos... ¿Lo necesito o me escuchan? ¿Sí? Es para la cámara. Ah, es para la cámara. Entonces acá lo volvemos a poner. Existen, como se ve en esta transparencia, pues las diferencias sexuales más aparentes, que serían estas. Yo sé que este es un varón y yo sé que esta es una mujer por estas características, ¿verdad? El talle, el peso, la distribución de grasa, de músculo, la presencia y la distribución de vello, el engrosamiento de la voz, y todo esto se llaman caracteres sexuales aparentes, mientras que los discretos son los que no veo, como la fijación ósea de calcio, el metabolismo de fármaco y hormonas, o las diferencias en el sistema nervioso central, ¿verdad? Nada de eso es aparente entre estos dos individuos. Este es el cariotipo, del cual me imagino que en este salón nadie sabe cuál es su cariotipo, porque no tiene mucho sentido hacerse un cariotipo si uno no tiene una duda. Digo, puede haber un interés, no sé si morboso, o un interés en saber cuál es el cariotipo, pero si no hay ninguna duda para hacerlo, pues uno no se hace un cariotipo en la vida y simplemente asume que tiene los cromosomas propios del sexo que le corresponde, digamos, por el fenotipo que presenta, ¿no? Pero este sería el cariotipo de los humanos, en donde vemos aquí el cromosoma Y. Los varones, no se ofendan, es el único cromosoma cuya ausencia es compatible con la vida. O sea, puedo quitar el cromosoma Y completito y el individuo es viable. Cualquier otro cromosoma que quite, el individuo no es viable, ¿verdad? No digamos el X, que es extraordinariamente importante para las mujeres y para los varones, ¿no? Pero el sujeto X0 existe, es un síndrome que se llama de Turner, en el cual pues hay algunas alteraciones, digo, tampoco es tan inútil el pobre cromosoma Y, pero es completamente viable el sujeto, ¿no? Tiene algunas deficiencias, pero es completamente viable. El cromosoma Y tiene una parte que se llama el gen SRY, que sintetiza para una proteína que induce la diferenciación de la cresta genital, ¿verdad? Va a hacer que esa cresta genital se convierta en testículo. La cresta genital es indiferenciada en etapas muy tempranas del desarrollo y eventualmente se va a diferenciar a testículo si existe esta proteína o este gen que codifica para esta proteína, ¿verdad? Y naturalmente mutaciones en el gen o en la traducción de esta proteína pues traerán alteraciones en el proceso de diferenciación sexual, ¿sí? A nivel genital, ¿verdad? Existen individuos que se llaman hermafroditas verdaderos porque tienen una gónada que se llama ovotestis, que tiene tanto ovario como testículo, que en general son mosaicos. Es decir, hay partes de esa gónada que tienen cromosoma Y y partes que no tienen, y al no tener, pues se diferencian hacia testículo, o no se expresa de manera correcta esta proteína y entonces hace que la diferenciación de la cresta genital se vaya hacia ovario, ¿verdad? Si no hay presencia de esta proteína, la diferenciación de la gónada será femenina. Además, ese testículo fetal, esta es una imagen de un libro de endocrinología muy clásico, que es la edad fetal en humanos. Ese testículo fetal es activo durante etapas muy tempranas del desarrollo. En una ventana, como ven, de desarrollo, ese testículo secreta testosterona, que es la principal secreción testicular. Todavía se está estudiando la secreción de esta testosterona porque, como ven, parece anteceder a la producción de gonadotrofinas.
de gonadotrofinas fetales. Todo esto es en el feto, con excepción de la gonadotrofina coriónica, que naturalmente proviene de la madre, pero el resto de las mediciones son fetales. Entonces está fuera, digamos, de la regulación de gonadotrofinas, que es algo que nos sigue llamando la atención, porque en los individuos adultos, como ustedes y como yo, el control de la producción de esteroides gonadales se encuentra bajo influencia de hormonas hipofisiarias, ¿verdad? Los esteroides se producen solo en respuesta de la actividad, digamos, de hormonas provenientes de la hipófisis, y aquí parecería que no, que la producción de testosterona, por lo menos alguna, antecede a la producción de gonadotrofinas fetales. Pero en todo caso, esta testosterona que produce el testículo fetal sufre dos transformaciones muy importantes. Una, hacia hormonas 5-alfa reducidas, es decir, sufre un proceso de reducción hacia andrógenos más potentes que ella misma, que van a promover la diferenciación del tracto genital. Actúan fundamentalmente en el tracto de Wolff para que se produzcan los ductos wolffianos, y diferencian el glande y el pene, o esas partes, para dar origen a esos órganos. Y otra parte de esa testosterona se va a aromatizar o se va a convertir a estrógenos en el sistema nervioso central para inducir la diferenciación de ese sistema, ¿verdad? Es decir, el proceso de virilización cerebral depende importantemente de la conversión de testosterona a estradiol, echando por tierra la idea de que los esteroides tienen sexo. Es decir, el estradiol, que es una hormona clásicamente femenina producida por el ovario en grandes cantidades, es la responsable de virilizar nuestro sistema nervioso central. Y es lo que vemos en esta transparencia. Obviamente muchos estudios, me voy a quitar tantito, espero no estorbarles mucho, pero es que si no, no veo yo mismo. En estos estudios hechos en animales de laboratorio, pues vemos donde se han podido hacer todas estas manipulaciones, porque en seres humanos naturalmente no es posible hacer todos estos trabajos. Vemos cómo los individuos del sexo femenino tienen dos cromosomas X, los del masculino un cromosoma X1Y. Se diferencia el testículo, que produce testosterona, que aquí vemos la molécula, es un esteroide. Y después, por acción de la aromatasa, que es la enzima que convierte testosterona en estradiol, este cerebro de este individuo se convierte en un cerebro masculino, ¿verdad? Los esteroides organizan de manera irreversible muchas áreas cerebrales, produciendo un cerebro masculino que, entre otras características, tiene la de producir factores liberadores de gonadotrofinas de manera tónica. No necesita una secreción cíclica ese cerebro porque no va a tener cambios fásicos, ¿verdad? Además de producir el crecimiento de unas áreas cerebrales que participan en la conducta sexual masculina en específico, en la mayor agresividad propia de este sexo, en fin, se organiza este cerebro de manera masculina por la acción de este estradiol fetal, y cuando el individuo es adulto y hay una secreción de testosterona por sus testículos ya pospuberales, digamos, ya después de la pubertad, tienen esos andrógenos un sitio en donde actuar para producir estas conductas que sabemos que dependen de andrógenos, ¿verdad? La conducta sexual masculina quedó muy claro desde tiempos inmemoriales que dependía de la producción de algo que ocurría en los testículos, y claro, la frenología de la humanidad dijo que la conducta sexual residía ahí, y todavía parte de nuestro inconsciente colectivo lo sigue manejando de esa manera, pero como cualquier conducta, pues reside en el sistema nervioso, ¿no? Simplemente para activarse necesita hormonas provenientes de los testículos. Evidentemente, si castran a un individuo, pues no tiene conducta sexual masculina, ¿verdad? Cualquier mamífero, digamos, pierde su conducta sexual masculina. Por otro lado, el cerebro femenino, digamos, permanece como femenino con la capacidad de desplegar esta conducta, que se llama la conducta de lordosis en la rata, que consiste en un arqueamiento de la columna vertebral para mostrar el orificio vaginal y permitir la intromisión del pene, ¿verdad? Es una conducta relativamente pasiva. Además de esta conducta, hay una serie de conductas que muestra la hembra para indicarle al macho que está en esa etapa de receptividad.
Alguna vez en una conferencia dije que las hembras de las ratas eran las que invitaban a la cópula y me corrigió una asistente y me dijo que en los humanos también. No lo sé, será motivo de discusión, pero puede ser, ¿verdad? Sí. Entonces, la hembra, en contraste con primates superiores, que somos nosotros y algunos otros poquitos, la receptividad sexual o la conducta sexual en todas las especies inferiores a las que he dicho tiene un sentido biológico, ¿verdad? Es decir, está solo presente en las hembras cuando existe la reproducción, cuando es posible la reproducción. En otras etapas del ciclo, si la hembra no está proclive, digamos, a procrear o a quedar preñada después de esta conducta sexual, no la muestra. Es decir, no tienen conducta sexual las hembras todo el tiempo, ¿verdad? Solamente en algunas fases de su ciclo, cuando coincide la liberación de estradiol y progesterona con una temporalidad particular, ¿no? En las mujeres o en primates superiores, la cópula ya no tiene un sentido solamente reproductivo, también biológico. Luego los biólogos tratamos de jalar demasiado la cuerda y pensar que la biología es solamente la reproducción y no es cierto, porque la filiación y los otros sentidos que tiene la cópula en primates superiores, incluido el humano, pues tiene bases biológicas que son esenciales para la especie. Digo, la religión, espero que aquí no haya nadie muy religioso, siempre nos ha hecho pensar que no es cierto, pero sí es, ¿verdad? La conducta sexual en humanos, sobre todo en este momento, ocurre fundamentalmente con otros fines no reproductivos, ¿no? Existe fundamentalmente con fines afiliativos o recreativos. Y no hay nada de malo en eso, ¿no? Es parte del repertorio conductual normal de la especie. Sin embargo, los humanos no nos hemos librado del todo de la influencia biológica, digamos, asociada a la reproducción, ya que es muy claro que las mujeres tienen más incidencias de orgasmos alrededor de la ovulación, ¿verdad? En el periodo periovulatorio. Como mencionaba, la mayor parte de las acciones centrales virilizantes de la testosterona en la etapa perinatal están mediadas a través de su conversión a estrógenos por acción de una enzima que se llama aromatasa, ¿verdad? Este es el estradiol. Quizás algunos se fijaron que la testosterona no tenía un anillo A aromatizado, y mientras que el estradiol sí lo tiene, y por eso se llama aromatasa la enzima que lo convierte. Y el estradiol tiene que hacer dos procesos. Por un lado, inhibir que en los machos ocurra esta conducta de lordosis, que prácticamente nunca ocurre en las ratas macho normales, digamos. Y por otro lado, inducir un proceso de masculinización para que el individuo muestre conducta sexual masculina. Y en los animales sabemos muy bien en qué núcleos o en qué áreas hipotalámicas interviene el estradiol para producir estos fenómenos, y también sabemos qué hace en cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, en el núcleo sexual dimórfico previene la muerte neuronal, de tal manera que entonces los machos de todas las especies, incluido el humano, tenemos un núcleo sexual dimórfico más grande en los varones que las mujeres, y es algo que está mediado por hormonas en etapas muy tempranas del desarrollo, ¿verdad? En otras áreas, como el núcleo arcuato, el área preóptica, inducen cambios muy importantes. Y el proceso de desfeminización, como ven, ocurre en áreas cerebrales diferentes al proceso de masculinización. Por otro lado, el proceso de feminización pues, es el que ocurre por default, y esto es el resultado, digamos, del proceso de desfeminización, de feminización, que por supuesto ocurre en las mismas áreas que el proceso de desfeminización. Es simplemente un juego semántico para decir, para quitar lo femenino, pues tenemos que hacer lo inverso en estas áreas cerebrales, ¿verdad? Si nosotros vemos, esta es una caricatura tomada del internet que creo que no le hace ninguna justicia a ninguno de los dos sexos, ¿no? Es algo simplista. Creo que todavía un poco discriminatorio porque aparecen las mujeres interesadas en la ropa y en los babies y en algo que no está bien
creo que es un ejemplo que debemos tratar de hacer un poco mejor. Digo, lo muestro como algo que no me parece lo más adecuado, ni para ellas ni para ellos, pero fundamentalmente para las mujeres, aunque también los varones, digo, no es cierto que nuestro cerebro solo está lleno de sexo, televisión y fútbol, ¿no? Somos un poco más complicados que eso. De veras. ¿No crees, Pilar? Y las mujeres pues tampoco están tan simplemente relacionadas con eso, ¿no? Es la ropa y estas cosas tan frívolas, no es cierto. Creo que no hace mucho bien hacer caso de estas imágenes, ¿no? Y ojalá, y con el tiempo y con estos movimientos que las mujeres están impulsando tanto, se cambie esta visión tan ridiculizada y caricaturesca de lo que es un cerebro masculino y femenino. El cerebro del hombre y la mujer es 99% idéntico, lo cual pues nos sorprende, ¿verdad? Porque todas las actividades motoras, cognitivas, bla, 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 pues son idénticas entre los sexos y no tendrían por qué no ser, digamos, pues son absolutamente parecidas. A principios de la década de los 70 del siglo pasado empezaron a salir una bola de reportes de cambios en el tamaño de diferentes estructuras en los cerebros de hombres y mujeres, ¿verdad? Nada de lo que aquí diga debe ser sustento para la discriminación, ¿eh? Digo, esto no pretenden ser las bases biológicas para tratar mal, exacto, de la discriminación sexual, para tratar mal a uno u otro sexo, simplemente son hallazgos, digamos, de la literatura que deben tomarse como tales, no tienen ningún sentido, digamos, para que se acuse a uno u otro de ser inferior o superior, simplemente en esta igualdad entre los sexos hay mucha discusión y creo que debemos, sí, sin duda las mujeres son iguales o deben ser iguales a los hombres en sus oportunidades, en su acceso a la educación, en bla, 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 pero también tenemos que reconocer las diferencias sin ningún miedo a reconocerlas, sobre todo las diferencias biológicas, ¿no? Nos parece que es muy interesante que estén ahí, no debemos tener ninguna dificultad en abordarlas para estudiarlas desde una perspectiva completamente científica, ¿no? No tienen y no son, insisto, la base de nada que implique que un sexo es superior a otro o un sexo es inferior al otro. Entonces hicieron, este es un estudio publicado en Science hace relativamente poco, mapas de las diferencias en el tamaño de ciertas áreas cerebrales que son diferentes sexualmente o genéricamente, ¿verdad? También aquí hay mucha discusión si es genérica o sexual la diferencia, si está dada por aspectos sexuales que modelaron este cerebro de una o de otra manera en el desarrollo y quedó así de diferente, o si por justamente las habilidades que vamos desarrollando durante la vida, un área cerebral se desarrolla más o se desarrolla menos. Digo, es materia de discusión. El sistema nervioso es un tejido muy particular porque es un tejido que comparte las células que lo conforman, digo en especial las neuronas, aunque también las glías tienen algunas características particulares, pero las neuronas que lo conforman no son idénticas, ¿verdad? No es como las fibras musculares o los linfocitos T4 o los que quieran, pues, o las células hepáticas, que son todas muy parecidas. El tejido nervioso, a pesar de que encontramos muchas neuronas en muchos lugares, no son iguales esas neuronas, ¿verdad? Pueden ser enormemente diferentes y unas ser mucho más grandes que otras tener muchas proyecciones muy largas, otras prácticamente no tener, unas tener receptores a unas cosas y otras no tener. Es decir, existe una enorme heterogeneidad dentro de ese tejido. Es un tejido particularmente heterogéneo en contraste con otros tejidos del organismo, y en muchas estructuras, sobre todo en estructuras corticales, el tamaño no quiere decir mucho. Es decir, podemos quitar una buena parte de la corteza y no pasa mucho en un individuo, mientras que lesiones en áreas mesencefálicas o diencefálicas tienen efectos terriblemente dramáticos, ¿verdad? Hay neuronas que son esenciales para la supervivencia del individuo o de la especie, y otras que parecerían ser no tan importantes porque tienen mucho más actividad plástica, es decir, se pueden trasladar las funciones que ellas regulan a otras áreas
del sistema nervioso, ¿no? Entonces, tamaño en el cerebro no quiere decir mucho, digamos, no necesariamente implican diferencias funcionales, es lo que quiero decir. Estos son dos cortes del hipotálamo humano a diferentes niveles. Este es más anterior que este, no sé qué tanta neuroanatomía saben, si no mucha no importa. Este es el quiasma óptico. Digo, no importa para motivos de esta conferencia, para motivos de la vida, si quieren hacer neurociencias, importa, porque constantemente van a estar expuestos a este tipo de figuras, ¿verdad? Este es un corte más anterior. Aquí vemos el quiasma óptico todavía unido. Aquí vemos el tercer ventrículo, los ventrículos laterales y la comisura anterior. Es un dibujo tomada de un cerebro humano. Y una bola de núcleos hipotalámicos con diferentes nombres, ¿verdad? Y esto es un poquito más posterior, donde los tactos ópticos ya se separaron después de que se decusaron las fibras provenientes del nervio óptico. Aquí vemos la comisura anterior, el tercer ventrículo que cambia de forma, y los ventrículos laterales acá muy grandes, y otra bola de núcleos cerebrales, hipotalámicos también. Esto sigue siendo hipotálamo. Algunos se proyectan anterodorsalmente lo suficiente para que los veamos en las dos gráficas, otros no. Son propios de son núcleos más cortitos, digamos, en este sentido. Son cortes coronales. Coronal quiere decir así cortado de la nariz a la nuca, ¿verdad? En estos animales. Y estos núcleos, que nada tienen que ver con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sino que por sus siglas en inglés se llaman Interstitial Nucleus of the Anterior Hypothalamus, los núcleos intersticiales del hipotálamo anterior. Ahí se han encontrado diferencias de acuerdo al sexo. El más claro es el que se llama el núcleo sexual dimórfico, que su nombre lo indica. Y en otros, como en los individuos homosexuales, por ejemplo, se han encontrado diferencias en el INA3 o en el núcleo supraquiasmático, ¿verdad? Se han encontrado diferencias entre individuos homosexuales y heterosexuales. Este es un estudio realizado en Holanda durante la estancia que tuve oportunidad de hacer ahí. Son cerebros humanos en un enorme banco de cerebros donde hay individuos relativamente jóvenes hasta individuos muy viejos. Naturalmente, pues estos son los más difíciles de encontrar, porque en Holanda nadie se muere tan joven a menos que sea de un accidente. Y sí vemos esta diferencia sexual en el núcleo sexual dimórfico humano, ¿verdad? Pero que cambia dependiendo de la edad. Lo que sabíamos antes es que era más grande en hombres que en mujeres, y vemos que ahora sufre cambios con la edad, y hay etapas de la vida en las que no son tan diferentes como en otras etapas de la vida. No sabemos bien a qué se debe esta reducción en varones, que ocurre más o menos en los 60 años. Posiblemente sea dependiente de la producción de hormonas testiculares, que ocurre también ese fenómeno en varones, pero no lo sabemos, digamos, no tenemos tanta claridad. Si eso fuera cierto, pues entonces el núcleo no es sensible a los cambios que ocurren en mujeres, porque en mujeres es todavía más clara la caída de hormonas en esta etapa de la vida, y aquí no pasa nada, ¿verdad? Aquí se mantienen igual. Es simplemente para que vean el núcleo sexual, el tamaño del núcleo sexual dimórfico del hipotálamo, del área preóptica, el número de neuronas, cómo cambia en los seres humanos, cómo es mayor en los hombres que en las mujeres y cómo cambia de acuerdo con la edad. Como digo, las diferencias anatómicas, no estoy muy seguro de que nos digan algo en particular, algo sobre todo en funciones en las que no sabemos cuál es la función del núcleo sexual dimórfico en los seres humanos o del núcleo supraquiasmático. No lo sabemos porque aunque sí tenemos la capacidad de hacer lesiones muy selectivas de esos núcleos, sí sabemos qué neurotransmisores usan, sí sabemos con qué otros núcleos se conecta, bla, 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 pues no se pueden hacer los experimentos selectivos para decir si yo lesiono solo ese núcleo o si yo inactivo solo ese núcleo con un anestésico local administrado ahí de manera muy específica,
puedo entender la función de ese núcleo, pero en humanos no se pueden hacer esos experimentos de manera obvia por razones éticas, ¿no? Entonces no pueden andar. En animales sí los puedo hacer y puedo ver las diferencias en la conducta del animal y solo puedo inferir eso a los seres humanos, pero en los seres humanos en los que hay lesiones hipotalámicas, las áreas son tan chiquitas que evidentemente es muy difícil que yo lesione solo el INA3 sin afectar el INA4 o otras estructuras que están por ahí. Digo, pues evidentemente si hay un cambio hipotalámico, pues en general es algo no controlado que ocurre de uno y no de manera bilateral, en fin, con características que no me permiten hacer una conclusión sobre la función solo de ese núcleo en particular. Entonces acaba siendo un poco más interesante lo que se llaman diferencias funcionales, ¿verdad? Estos son PET scans, son estudios de imagen entre cerebros de hombres y de mujeres. Es la actividad serotoninérgica que es mayor en los hombres que en las mujeres y algunos suponen que esto podría explicar por qué las mujeres se deprimen más que los hombres. Es solo una de las hipótesis. Esto también es una caricatura, pero que me pareció muy bonita, del nombre de los colores si eres mujer o si eres hombre. Sí, creo que un poco. Esto está demasiado jalado el hilo porque... Pero es muy raro que un varón diga eso es color melón o color limón o color melón de agua, nunca he escuchado. Nuestro concepto tiene que ver con brochas un poco más grandes, ¿verdad? O sea, decimos esto es rojo y pues hay muchas cosas dentro del rojo, esto es morado, esto es rosa. Y no son diferencias en percepción, esto sí está muy bien documentado, que la diferencia en nombrar los colores no son diferencias sexuales, ¿no? Ni en la percepción del color mismo, sino son diferencias completamente genéricas, ¿no? Tienen que ver con la expresión del nombre de los colores más que con cambios sexuales en la percepción. Naturalmente, las conductas sexuales más dimórficas, pues la primera es la conducta sexual, ¿no? Y hay dos grandes evidencias, digamos, que señalan que estas conductas son diferentes. Una de origen central, es decir, nuestro cerebro no es igual, y por eso nosotros tenemos conducta sexual masculina y las mujeres tienen conducta sexual femenina, pero además existe el componente genital, ¿verdad? Pues evidentemente genital o periférico, porque también abarca la conducta parental, pues la mujer no puede tener ciertas conductas sexuales si carece de órgano viril. Es simplemente imposible esa demanda, o los varones no podemos tener conducta de amamantamiento si no tenemos glándula mamaria para completar esa conducta. Entonces, claro, hay componentes periféricos que también median la expresión de la conducta. Aquí hay simplemente algunas otras como la habilidad verbal, la orientación espacial, y esta que me pareció muy importante, de las que ya hablé, y esta que me pareció muy importante, que es la conducta de juego, ¿verdad? Todavía hoy en la mañana en un programa de radio, y a qué mal hacen las mamás que les dan a sus hijas muñecas para jugar y carritos a los varones para que jueguen. Lo cual, pues sí nos hizo pensar durante muchos años que esas conductas estaban determinadas socialmente, es decir, estaban determinadas por el medio, hasta que Dorin Kimura otra vez hizo este elegantísimo experimento en la Universidad de Nueva York, en la que a los monos machos les dio carritos y muñecas, y a las monas hembra les dio carritos y muñecas, y las hembras prefirieron jugar con muñecas que con carritos, ¿verdad? Y los machitos prefirieron jugar con carritos que con muñecas, echando un poco por tierra la idea que teníamos de que era una conducta absolutamente genérica, que era una conducta brutalmente aprendida, ¿no? Y dándole una base biológica a estas observaciones, ¿sí? Todavía hay mucha discusión de este trabajo, realmente qué quiere decir, por qué los monos prefieren jugar con carritos que con muñecas, o por qué las monas prefieren jugar con muñecas que con carritos. Hay todavía mucha discusión respecto de si los monos ya desde muy jóvenes tienen más interés por objetos que se desplazan, tirando todas las ideas que teníamos de somos mejores porque aprendimos a lanzar y bla, 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 pues todo eso a lo mejor no es cierto.
porque acá vemos una evidencia en contra, digamos, pero es un hallazgo que me pareció muy interesante que habla de una diferencia cerebral biológica en especies que no han estado sujetas pues, a las influencias genéricas que hemos estado sujetos nosotros, ¿verdad? Es más, ni siquiera conocían los juegos que se mostraban, ¿no? Aquí se movió un poquito la transparencia, pero en todo caso lo que quiero que vean son en varias alteraciones psiquiátricas y neurológicas las diferencias sexuales o genéricas que existen en muchas de ellas, ¿verdad? Hay muchas que son casi exclusivamente de uno de los sexos, como el síndrome de Rett o de Klein-Levin, pero otras que no son tan claramente diferentes, pero que prevalecen en uno de los sexos, ¿verdad? Como la jaqueca. ¿Todos saben qué es la jaqueca? Es un término medio viejo que se usaba cuando yo era niño. Solo las mujeres decían tengo jaqueca. Nunca oía a un hombre decir tengo jaqueca. ¿Es dolor de cabeza? No es un dolor de cabeza migrañoso, es decir, no es semicraneal, sino es de toda la cabeza. Y lo decían las mujeres para o no ir a una fiesta o algo a lo que no querían asistir, o no tener relaciones sexuales, ¿no? Era como el pretexto ideal de tengo jaqueca y así ya se evitaban tener que hacer cosas que no querían hacer, ¿no? La definición tuvo tanto éxito en las mujeres que, como digo, nunca yo oí a un hombre decir tengo jaqueca. A lo mejor alguien sí ha oído a algún varón decir tengo jaqueca. Ahora ya casi no se usa el término y claro, era tan genérica la diferencia que aquí la vemos y realmente sin saber si los hombres tenían o no jaqueca. A lo mejor sí tenían, pero decían me duele la cabeza, ¿no? Y no decían tengo jaqueca, entonces está pues, brutalmente subrepresentada en esta gráfica, simplemente porque lo que yo pregunté pues era ¿tienes jaqueca? Y ningún varón dijo sí, sí tengo, ¿no? Porque era una enfermedad clásicamente femenina. Y aquí vemos como una diferencia completamente genérica puede crear la ilusión de una diferencia sexual, ¿no? La anorexia sigue siendo motivo de mucha discusión, si es genérica o es sexual. La mitad del mundo piensa que es sexual, la otra mitad piensa que es genérica. Sexual en el sentido de que hay mayor incidencia de depresión, mayor incidencia de trastornos alimenticios en las mujeres que en los hombres, bla, 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 serían todas las evidencias biológicas, digamos, que apoyan a una diferencia. Y genérica porque el concepto de belleza pues cada vez implica que las mujeres sean más delgadas, ¿no? Y antes pues las tallas de un vestido eran, no sé, no me sé los números, pero 8 o 9, eso sí. Y ahora es doble cero. Doble cero, exacto. Y entonces si no eres doble cero, pues es que señal de que no eres bonita. Y para ser bonita tienes que ser doble cero, triple cero y entrar en esas cosas chiquititas. Y si no entras, eres obesa, ¿no? Y entonces nuestro concepto de obesidad ha ido cambiando de acuerdo con el tiempo. Digo, se ha hecho ridículo que mujeres o hombres extremadamente delgados se sienten obesos, ¿no? Y esa sería pues toda la influencia genérica que posiblemente nos jale a la anorexia nervosa, a esta mucho mayor incidencia en mujeres que en varones. Está empezando a cambiar, desafortunadamente cada vez hay más varones anorécticos por otras razones, digo, las otras formas de dependencia como el gimnasio también empiezan a velar estas cosas que lo hacen más dramático, ¿no? Y del otro lado, pues también encontramos muchas alteraciones, sobre todo del sueño, por ejemplo, fundamentalmente en hombres, el Gilles de la Tourette, que son los tics, el trastorno obsesivo compulsivo, que es de mucho mayor prevalencia en hombres que en mujeres, sobre todo en algunas de sus expresiones, el trastorno de déficit de atención, que se ve mucho mayor. Hay gente que dice en realidad no es diferente entre hombres y entre niños y niñas, ¿no? Lo que pasa es que las niñas tienen déficit de atención y nadie se da cuenta, porque está aquí el ponente hable y hable y pues las niñas están ahí no están prestando atención, mientras que la hiperactividad siempre es muy evidente, ¿no? Si alguien está aquí brincando sobre las sillas, pues es obvio que tiene hiperactividad. Entonces la hiperactividad se ve mucho más que el déficit de atención y las mujeres tienen más déficit de atención y los hombres más hiperactividad.
y lo que estamos haciendo es ver solo a los niños, porque están dando mucha lata, discutible, ¿no? Pero en todo caso, si van aquí al psiquiátrico infantil, en Tlalpan van a encontrar muchos más niños que niñas con TDA, ¿no? La esquizofrenia, la dislexia, en fin, una bola de alteraciones son muchos más prevalentes en hombres o en niños que en niñas. También depende de la etapa de la vida, ¿no? Pero las grandes alteraciones psiquiátricas como la ansiedad y la depresión son fundamentalmente de incidencia femenina, ¿verdad? Y ahí otra vez la mitad del mundo dice, pues cómo no, si tenemos miedo de salir a tomar un camión a las 2 de la tarde, pues claro que tenemos más ansiedad y más depresión porque vivimos en un mundo que constantemente nos tiene en peligro. Y la ansiedad, como sabemos, es parte del repertorio conductual normal, y entonces vivimos en un estado ansioso, porque si no vivimos en un estado ansioso, lo que menos nos pasa es que nos roza alguien por ahí, ¿no? Y eso puede crear más síntomas depresivos, ¿verdad? Más estados depresivos por vivir en esa condición de ansiedad constante. La otra mitad del mundo dice no, es algo biológico, tiene que ver con cambios hormonales, parte de la depresión o la ansiedad ocurre durante el síndrome premenstrual, entonces es posible que eso tenga algún efecto, las hormonas impactan ese cerebro y pueden hacer una diferencia importante. La doctora Lucía Martínez Mota, aquí atrás presente, que me da mucho gusto, ha estudiado eso en el Instituto Nacional de Psiquiatría, tanto en machos como en hembras, como las hormonas sexuales, ováricas y testiculares, afectan el sistema nervioso para producir más ansiedad o más depresión y cómo interactúan esas hormonas con psicofármacos, ¿verdad? Cómo cruzan esas hormonas con el efecto de psicofármacos en los dos sexos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la diversidad sexual. Este es un vaso clásico de la época griega. Tenemos la idea de que en el mundo clásico todo se valía en todo momento y en todo lugar, y no es cierto, ¿verdad? Digo, hay expresiones de conductas homosexuales que tenían limitaciones por edad muy claras. No en todo el mundo clásico se permitía todo, sino que también temporalmente hay ventanas de mayor permisividad. Y en hombres, la mayor parte de las conductas homosexuales eran de este tipo, que se llaman cópulas intercrurales, en donde un individuo relativamente más viejo que otro más joven colocaba su pene entre los muslos y lo frotaba hasta producir la eyaculación. Este también es un vaso clásico del mundo griego, pero con mucha influencia egipcia, como pueden ver, es clásicamente egipcio. Y la homosexualidad femenina, en contraste con la masculina, ha despertado mucho menos interés en la historia del mundo, ¿verdad? Quizás por dos razones, según algunos autores. La más relevante indica que posiblemente no despertó tanto interés porque la sexualidad femenina en realidad se reconoce como tal hasta el siglo pasado, hasta el siglo XX, ¿verdad? Antes del siglo XX pues era algo que no existía, o naturalmente existía porque ha existido todo el tiempo, pero era algo que no se veía y mucho menos se estudiaba, ¿no? Las mujeres pues tenían que reprimir su interés sexual, cumplían lo que se denomina el débito conyugal, es decir, pagaban, que es terrible el nombre, ¿no? Pagaban por vivir junto a un varón, tenían que tener relaciones sexuales, que es tremendo el concepto, y poco se apreciaba el gozo femenino, ¿verdad? Ocurría naturalmente, no sabemos si real o fingido, en ciertos sectores sociales, pero en otros, como en los matrimonios bendecidos por las leyes de Dios, pues era algo más o menos prohibido, ¿no? Más o menos que no debía ocurrir, lo cual es horroroso y qué bueno que está cambiando y qué bueno que ustedes ya no están en esa generación, pero así fue. Y naturalmente pues esto veló todo el estudio de la sexualidad, ¿no? La sexualidad masculina, en contraste, pues es algo que se ha reconocido siempre, que tiene mucho mayor permisividad que la sexualidad femenina. En sociedades machistas como en la que vivimos, pues, prácticamente en todas las regiones del mundo, reta mucho más la homosexualidad masculina a la sociedad que la homosexualidad femenina, ¿no? Entonces,
si dos mujeres van caminando de la mano juntas o comparten una cama, nadie le llama la atención porque no representa en realidad un reto para nadie, mientras que si eso sucede en individuos varones, es una forma de retar a la sociedad más importante, digamos. El término homosexual, como saben, se acuñó a mediados del siglo XIX, en lo que ahora es Alemania, y se definió de una manera muy romántica, como la atracción hacia individuos del mismo sexo. Se definió solo en individuos del sexo masculino, y después se prolongó, digamos, la definición también a mujeres lesbianas. Después cambió porque atracción no me dice mucho, ¿verdad? Atracción es un término romántico más que científico, a pesar de que quienes acuñaron el nombre sí pretendían darle una definición científica, ¿no? Antes de que se llamara homosexualidad, se llamaba sodomía, ¿verdad? Y sodomía es un pecado, no es una... O sea, sodomía pertenece al Antiguo Testamento como el pecado de Sodoma, que es una ciudad bíblica, que sufrió un castigo porque según la interpretación en el siglo XII, muchos siglos después de que se escribió la Biblia, ahí había muchas relaciones homosexuales, ¿no? No parece ser cierto, si uno lo lee con suficiente cuidado, nunca implica eso, sino implica más bien que no dieron asilo a unos ángeles, en fin, es otra discusión. Pero en todo caso, el término homosexualidad es un término que se acuñó en el siglo XIX para tratarle de dar un poco de definición científica a la conducta sexual entre dos individuos de su mismo sexo, ¿no? Y tratarlo de sacar de pecado, y ustedes dirán qué feos fueron, y convertirlo en enfermedad, lo cual pues sin duda ayudaba, ¿verdad? Porque un tránsito de acá a acá, pues sin duda ayudó a nuestra visión de la sexualidad, pero toda enfermedad en el optimismo del siglo XX merece cura, ¿no? Entonces pasarlo de pecado a enfermedad, pues no ayudó en otro sentido, porque implicó que había que generar estrategias para corregir o para curar, para decirlo mejor, esa enfermedad. Después, ya en el siglo XX, se definió como el comportamiento sexual con sujetos del mismo sexo. Sin embargo, sigue abierta la pregunta de qué clase de comportamiento sexual, ¿verdad? ¿Dónde termina o dónde empieza la definición de homosexualidad de acuerdo a la conducta sexual? Es decir, tienen que ser necesariamente relaciones sexuales entre dos individuos del mismo sexo con penetración y bla, 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 o simplemente con que haya tocamiento, ¿dónde empieza una para definir o no la conducta homosexual? Y naturalmente, pues lo que más nos ha ayudado es la autodefinición, ¿verdad? Ya en sociedades como ustedes es muy fácil, o relativamente más fácil, que los individuos se definan o se autodefinan como homosexuales y heterosexuales. Sin embargo, en otros sectores de la sociedad no es tan fácil. Y a muchos individuos les sigue costando trabajo autodefinirse como homosexuales, ¿verdad? Incluso podemos encontrar observaciones tan ridículas como que un individuo que tiene conducta sexual que se denomina activa con otro de su mismo sexo no se autodefine como homosexual, ¿verdad? La bisexualidad sigue siendo un terreno de mucha controversia. La mitad del mundo cree que existe y la mitad del mundo no cree que existe. Se define como el comportamiento sexual con hombres y mujeres, en donde hay tres tipos: concurrente, es decir, que en el mismo momento de la vida, no en la misma noche y en la misma cama, pueden tener relaciones sexuales con hombres o con mujeres. Esa sería la concurrente. Secuenciales, porque en un momento de la vida pueden tener una relación con sujetos del mismo sexo y 20 años después nunca vuelven a tener esta interacción, se denomina, o al revés. Secuencial y circunstancial, pues es lo que ocurre en los conventos, en las cárceles, donde no hay sujetos del sexo opuesto y entonces completan su conducta con sujetos del mismo sexo, ¿no? Los que suponen que no existen la bisexualidad creen que es una homosexualidad reprimida por influencia del medio. Entonces a los sujetos pues no les queda de otra más que fingirse bisexuales. Y otra supone que sí es una categoría, como Kinsey lo definió
alguna vez, ¿verdad? Que vamos a ver un poquito más adelante. La transexualidad no es una alteración o un cambio en la orientación sexual, sino es un cambio en la identidad sexual. Ha habido muchas controversias. Hace poquito estuve en el grupo que trataba de definir si era o no una enfermedad, la transexualidad, porque estaba en el DSM-5, 4, hasta hace relativamente poco. Y pues ellos no querían ser catalogados como enfermos, entonces no querían estar en ese libro, pero a la vez si no estaban en el libro, entonces los seguros médicos no les pagan las operaciones y los tratamientos hormonales de por vida y bla, bla, bla. Entonces ellos tenían como mucha duda, pero estaban muy seguros de no querer ser catalogados como enfermos, ¿no? Como saben, la homosexualidad alguna vez estuvo también en los libros de alteraciones psiquiátricas, en el ICD-10 y en el DSM, y después, pues de una bola de, entre comillas, luchas sociales salió de esa parte, pero la transexualidad seguía estando hasta hace relativamente poco, y ahora quedó como un anexo del libro, pero no en el libro mismo, entonces creen que es la mejor manera, ¿no? Sin duda, pues hemos transitado de aquí a acá y lo que estamos tratando de seguir transitando es hacia una expresión normal de la conducta, ¿verdad? Que se vea como una característica más del individuo y que no tenga ninguna de estas dos connotaciones. No sé si todos conocen los estudios clásicos de Kinsey. Kinsey era un entomólogo, biólogo de origen, que se dedicó pues muy buena parte de su vida a estudiar los escarabajos. A lo mejor sí han oído de él, pero no sé si en ese terreno de la entomología o en el terreno, creo que se hizo más famoso con las escalas, ¿verdad? Sí, con los límites, en la que definía individuos sin ningún interés sexual como homosexual, perdón, puramente heterosexuales, como 15-0, y individuos completamente homosexuales como el 15-6. Las escalas están basadas en una serie de cuestionarios que han recibido muchas críticas de qué tan buenos son esos cuestionarios, aunque esta es la escala que todavía se usa en la actualidad y la que más se usa porque todos la podemos leer muy fácil, todos sabemos qué estamos viendo si trabajamos en el área de la sexualidad humana. Pero se basa la definición en una serie de preguntas que implican autoidentificación, atracción, fantasía y conducta, ¿verdad? Y lo que quiero que vean de esta gráfica, que me pareció muy interesante, es que no toda la conducta en todos los individuos correlaciona con los otros. Por ejemplo, hay más individuos que tienen fantasías puramente homosexuales, que es lo que me indica el 15-6, aunque su conducta no sea puramente homosexual. La atracción sigue estando aquí como parte de como la parte romántica, digamos, de la homosexualidad. La homosexualidad es un término completamente antropocéntrico, ¿verdad? Nunca podemos hablar de homosexualidad en animales, porque tiene componentes como este y este, o este, que no son mimetizables en animales, ¿verdad? No sabemos qué piensa la rata de ella misma, ni con quién fantasea, si es que fantasea. Lo único que podemos medir de la rata es su conducta, ¿sí? Entonces tenemos muy limitada, digamos, la expresión de un concepto muy particular. Estas diferencias, más las que mostraba en la transparencia anterior, como estas, por ejemplo, velan por completo la incidencia, ¿verdad? Entonces no sabemos, uy, ¿a poco? Ya, volvió, ok. No, ¿verdad? Sí. Entonces velan por completo la medición de cuánta homosexualidad hay en el mundo, porque pues depende cuándo lo pregunte, en qué momento lo pregunte, qué pregunto, si conducta, atracción o autoidentificación, bla, bla, bla. Y todo eso pues no nos da un número exacto, si nos da un aproximado en la homosexualidad masculina entre el 3 y el 6%, un poco mejor el índice en mujeres lesbianas del 1 al 4%, y por supuesto pues se supo mucho más de la homosexualidad y sobre todo del cerebro homosexual a raíz de la epidemia del SIDA.
No hay ninguna razón para que los expedientes médicos hablen de la orientación sexual de los pacientes, ¿verdad? No tendría ningún sentido tener eso, a menos que haya alguna sospecha de que la enfermedad ocurre por transmisión sexual en ese sector en particular. Y eso fue lo que ocasionó la epidemia del SIDA, ¿verdad? Nos obligó a preguntar pues, cuál era la orientación sexual de los sujetos y cuáles eran las prácticas sexuales, porque así aprendimos a cómo se transmitía y al aprender cómo se transmitía aprendimos a cómo prevenir la transmisión de la enfermedad, ¿verdad? Todo eso llevó a que estuviera implícito en los expedientes médicos la homosexualidad masculina. La homosexualidad femenina sigue estando oculta porque no ha habido nada, afortunadamente, o nada tan serio como la enfermedad del SIDA que nos haya obligado a declararlo en los expedientes médicos. Naturalmente, las diferencias en número nos invitan a esta pregunta que sigue sin respuesta. Esto me pareció interesante decírselos. La investigación biológica de la homosexualidad, por supuesto, no pretende, en primer lugar, establecer un marcador biológico. Es decir, en Europa, por ejemplo, muchos homosexuales tenían miedo de los que estudiábamos cerebros homosexuales porque decían, pues es que ustedes van a acabar haciendo un marcador biológico y aunque yo diga que no, me van a sacar sangre y van a decir, no, sí, porque aquí dice, ¿no? Tienes la proteína y eso puede causar discriminación y bla, 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 y de ninguna manera, ¿no? No va por ahí, pues, para nada. Ni pretendemos prevenir, curar o cambiar el comportamiento de los homosexuales de ninguna forma. Pero sí puede ser útil para que cambio de actitud general hacia la homosexualidad, que es lo que muestra esta gráfica que ahorita voy a explicar. Ayudar a los padres o otros familiares a entender que la homosexualidad no es una elección de vida, lo cual es extremadamente importante, ni el resultado de una educación deficiente, que en el fondo es lo que implica el psicoanálisis, ¿verdad? El psicoanálisis implica que el individuo es homosexual porque la madre no rompió el vínculo materno-infantil a una edad adecuada y entonces hay una identificación y bla, bla, bla. Y por otro lado, sí pretende concientizar a la población de que el comportamiento homosexual puede ser influenciado durante el desarrollo intrauterino, es decir, muy temprano en la vida, y es simplemente una característica más del individuo, como tener los ojos cafés o el pelo chino, ¿no? Que no tiene nada que ver. Este es un estudio puramente social, psicológico del cambio de actitud entre individuos muy jóvenes, un poquito más jóvenes que ustedes, fue hecho en el college en Estados Unidos, en una región particularmente homófoba en los estados del centro, no me acuerdo exactamente en dónde, pero Wisconsin, algún lugar muy conservador de lo que se llama el Bible Belt en Estados Unidos, donde solo en individuos del sexo masculino, donde eran particularmente homófobos, y los individuos que aprendieron que la homosexualidad podría tener bases biológicas decrementaron su actitud negativa, no mucho, pero un poquito, contra los individuos homosexuales. Es bien importante entender que la homosexualidad no es una elección de vida, ya que todos los métodos que se han tratado de usar para revertirla no funcionan, ¿verdad? Y algunos francamente crueles como electrochoques o crisis epilépticas, encarcelamiento y tortura, no revierten la conducta homosexual, ¿no? Entonces esto es también importante tenerlo en mente. Este es un estudio muy interesante realizado por Dean Hammer en 1993, en el que seleccionó, todos son individuos homosexuales, entre los 20 y los 45 años más o menos, en este número, pues una muestra muy grande. Y les preguntó 3 cosas. La primera edad, su primer recuerdo de cuando se sintieron atraídos por primera vez hacia individuos de su mismo sexo, es decir, a otros niños. Cuando se reconocieron ante sí mismos como homosexuales y cuando lo reconocieron ante el mundo, es decir, la salida del closet, ¿no? Y este piquito que ven aquí, esta piramidita que ven acá, son los niveles de andrógenos característicos de la pubertad, ¿sí? Y vemos que la gran mayoría de sujetos ya reconocieron atracción hacia otros niños antes de la pubertad. Es decir, a los 10 años ya alrededor del 60% de los individuos homosexuales tenían atracción
hacia sujetos de su mismo sexo, implicando que es algo pues, que tiene que ocurrir en etapas muy tempranas del desarrollo, muy tempranas del desarrollo. Después el autorreconocimiento y la salida de closet pues, se va dando en diferentes edades, ¿verdad? Son porcentajes acumulativos, es lo que estamos viendo en esta gráfica. La primera definición que estableció que podía haber diferencias en el cerebro entre individuos homosexuales y heterosexuales fue esta, realizada en Holanda otra vez, en 1990, que indicó que el núcleo supraquiasmático del hipotálamo se llama supraquiasmático porque está por encima del quiasma óptico, es 2 veces más grande en individuos homosexuales comparado con el de individuos heterosexuales, ¿verdad? Esa fue la primera evidencia de una diferencia cerebral entre los dos núcleos. Este núcleo participa muy importantemente, como saben los alumnos de aquí enfrente, en los ritmos circadianos. Entonces se trató de buscar si había algún cambio en los individuos homosexuales en sus ritmos circadianos y no se encontró nada, ¿no? Encontrar diferencias funcionales sigue siendo muy complicado, ¿no? De ese estudio inicial, que despertó mucho interés en la literatura, por supuesto se publicó en Science, o en una de las grandes revistas del área, surgieron muchas preguntas y la más lógica, todos estos individuos habían muerto de SIDA, entonces la más lógica fue, ¿y no tendrá el virus algo que ver en el tamaño de ese núcleo cerebral? Y entonces lo que hicieron fue replicar el estudio incluyendo individuos heterosexuales que también habían muerto de SIDA, ¿verdad? Y no se encontraron diferencias entre estas dos barras, mientras que sí seguían siendo diferentes las dos, del volumen y el número de neuronas, salud, del de individuos homosexuales, ¿verdad? Aquí es más o menos lo mismo, aquí hay una tinción con vasopresina, que es el neurotransmisor que usan muchas neuronas del núcleo supraquiasmático, ¿verdad? Teñido con vasopresina se ve más o menos lo mismo. Este otro núcleo, que era naturalmente un candidato bien atractivo, porque es el sexual dimórfico, que como recuerdan es más grande en hombres que en mujeres, pues era un candidato bien lógico a estudiar, ¿verdad? Es decir, pues si los hombres homosexuales tienen un núcleo sexual dimórfico del tamaño del de las mujeres, pues entonces también un signo de que ahí hay alguna diferencia y sin embargo no se encontró nada, ¿verdad? No hubo diferencias en el núcleo sexual dimórfico entre homosexuales y heterosexuales, todos del sexo masculino, ¿sí? Después Simón Levy, un investigador de los Estados Unidos que no trabajaba en esta área, pero cuyo compañero murió de SIDA durante la gran mortandad, digamos, por la propagación de esta pandemia, se interesó en analizar los cerebros de individuos masculinos y encontró una diferencia en otro núcleo cerebral que se llama el INA3, ¿verdad? Que vimos, este es un diagrama medio caricaturesco, pero que vimos acá, en este chiquito núcleo cerebral, ¿sí? Ahí encontró diferencias entre sujetos homosexuales y heterosexuales. Y encontró que era más grande en hombres que en mujeres, y él sí encontró que los individuos homosexuales eran más pequeños. Es decir, tenía una distribución relativamente femenina o un tamaño relativamente femenino. Estos dos experimentos iniciales abrieron como la gran discusión si los cerebros de sujetos homosexuales eran cerebros feminizados, es decir, tenían características femeninas, o eran cerebros con características sui generis. Dick Swaab en Holanda apoyaba la segunda, es decir, porque él no encontró un cerebro feminizado, sino encontró un cerebro con características diferentes, como vimos en esta transparencia. Mientras que Simón Levy apuntaba a la segunda, ¿verdad? Es un cerebro femenino porque tiene tamaños de algunos núcleos cerebrales parecidos a los que tienen las mujeres. A raíz de esos dos hallazgos pues, surgieron una bola de experimentos midiendo muchas cosas, como la comisura anterior, por ejemplo,
También se encontraron diferencias entre individuos homosexuales y heterosexuales. En mujeres lesbianas empezaron a hacer algunos estudios que fueron bien interesantes. Esto ya es en este siglo, en esta década, en el siglo XXI, digamos, en el Karolinska. Este es un grupo en Suecia que estudia estas cosas. No les voy a mostrar todo porque sería muy aburrido y muy largo, digamos, mostrar todos los hallazgos que hay respecto del cerebro homosexual. Hay libros completos, algunos muy buenos artículos de revisión que establecen estas diferencias en tamaños, digamos, sino les voy a hablar un poquito de diferencias funcionales que me parecen que pueden ser un poco más atractivas que diferencias puramente anatómicas, ¿no? Entonces aquí lo que hicieron Savick y Berglund, otra vez en el Karolinska, fue medir la actividad cerebral, también por un PET scan, después de exponer individuos heterosexuales, mujeres heterosexuales, hombres homosexuales y hombres heterosexuales a una feromona, ¿verdad? Las feromonas son secreciones que viajan por el aire, llevan información química, que en general se detectan por la nariz, por los órganos vomeronasales en especies inferiores a nosotros, y tienen pues una fuerte influencia sobre la conducta sexual, ¿verdad? Son componentes muy importantes de la comunicación sexual, incluso en los seres humanos, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, infértiles, han hecho experimentos muy bonitos en donde se les ponen a oler tiras de sudor de hombres y recuperan el ciclo y recuperan la fertilidad, ¿verdad? Son experimentos muy elegantes que se han hecho. Entonces les expuso a una feromona androgénica o a una feromona estrogénica y se vio cuáles áreas cerebrales se estimulaban después de la exposición a esas feromonas y vieron que coinciden las áreas de estimulación frente a una feromona masculina entre mujeres heterosexuales y hombres homosexuales, mientras que en heterosexuales no pasa nada, ¿verdad? Es decir, recibe el cerebro homosexual de una forma dependiente de la orientación sexual los estímulos del medio. Y al revés, en mujeres lesbianas, cuando se expuso a una feromona estrogénica, no hay el mismo sitio de activación que en mujeres heterosexuales, ¿verdad? Estos son los controles que hubieron de hacer, obviamente, para determinar que la percepción olfativa pues, era igual entre los grupos, ¿no? Porque si no hubiera sido igual, pues ahí había un error que arrastraba el estudio. Después se han hecho exposición a videos eróticos de contenido homosexual y heterosexual. Algunos, como Paul, en contraste con Hu, han demostrado que solo cuando los videos pertenecen a la respectiva orientación sexual se producen activación de algunas áreas hipotalámicas en particular. Otros han demostrado otras cosas en otras áreas cerebrales. Hay diferencias en audición comparado entre mujeres lesbianas y varones. En fin, hay una serie de estudios. Este es uno nuestro que hicimos en la Universidad de Guadalajara, que acabamos de publicar, registrando el electroencefalograma de un grupo de sujetos homosexuales y heterosexuales, todos varones. Aquí les muestro el resultado del video heterosexual, porque tuvimos mucha duda de qué enseñarles a las dos poblaciones, ¿no? Si enseñarles un video de contenido, el video de contenido neutro pues era muy fácil, ¿no? Porque hay un campito con flores y bla, bla. Pero el de contenido sexual es el que es muy difícil, porque ¿qué es un video de contenido sexual? ¿Qué significa un video de contenido sexual para los diferentes individuos? Para empezar, los videos de contenido sexual siempre tienen un componente particular, ¿no? Aún en ustedes que son tan jóvenes, ver un video de contenido sexual siempre implica algo que no es ver un video neutro. Siempre hay un nivel de estrés mayor al ver un video de contenido sexual, ya sea atractivo o aversivo, pero rara vez tiene una carga neutra, un video de contenido sexual. Puede despertar interés o puede despertar cierta aversión.
siempre está rodeado de un misterio de que nadie me vea que lo veo con tal interés, porque no es socialmente interesante. Es decir, hemos crecido en una sociedad, y esto es interesante decirlo en este momento, porque otros estudios, como voy a mostrar más adelante, ya no muestran videos de contenido sexual, sino simplemente caras masculinas o femeninas, y también analizan qué pasa en el sistema nervioso central, ¿no? Nosotros todavía utilizamos videos de contenido sexual. Este en particular, los datos que les estoy mostrando es de un video de contenido heterosexual. Replicamos el estudio no exactamente con la misma muestra, sino con otros individuos homosexuales y heterosexuales, en donde mostramos un video de contenido homosexual, solo de contenido homosexual masculino, ¿verdad? Tenemos que hacer otro de contenido lésbico para ver cómo se activan o desactivan diferentes áreas cerebrales. Aquí tenemos las bandas del electroencefalograma y los cambios en diferentes áreas cerebrales. Esto fue por la superficie del cráneo, que es lo que nos permiten estas técnicas electroencefalográficas. Muchos cambios, como ven todas estas barras. Aquí comparamos, digamos, el video neutro contra la línea base y después el video erótico contra el video neutro y el video neutro contra la línea base, en fin. Y vemos que decrementan algunas, incrementan otras en las que están en blancos no pasa nada. Y pues muchas corresponden a la atención que merece el video, ¿verdad? Todas estas pues en realidad no son de nuestro interés, sino las que nos interesan son estas que son diferentes entre las diferentes orientaciones sexuales, ¿verdad? Pensamos que se debe al hecho de que los individuos homosexuales tienen un procesamiento más frío de los estímulos eróticos, en particular por estar expuestos a un video de contenido heterosexual. Aquí vemos evidentemente qué tan erótico es el video para unos y otros. En el video neutro pues no hubo ninguna diferencia en la erección del pene, medido por pletismografía, y mientras que en el video erótico sí hubo diferencia y fue más erótico para los individuos heterosexuales que para los individuos homosexuales, ¿verdad? Todo esto fue en colaboración con Maricela Hernández, una muy distinguida investigadora de la Universidad de Guadalajara, cuya alumna es la primera autora de este estudio. Como les decía, hacer experimentos exponiendo a los sujetos a videos eróticos puede ser, o siempre tiene un componente incontrolable de otras características, entonces los estudios más recientes han utilizado la exposición a caras simplemente de uno y de otro sexo. Este es un estudio realizado en Italia por unas investigadoras y han mostrado, es el mismo sujeto, tanto masculino como femenino, es la misma muchacha, la cara de la misma muchacha, en la cual se exageran algunos rasgos para hacerlos hipermasculinos o hiperfemeninos. Ustedes dirán si lo hicieron bien o no, ¿verdad? Si les parece. Por ejemplo, el tamaño o la distancia entre los ojos y las cejas, aquí se agrandan, aquí se disminuyen, en fin. Se hacen diferente, la forma de la barba, exacto, se hacen diferentes manipulaciones con Photoshop para hacer caras hipermasculinas o hiperfemeninas. Los individuos homosexuales y heterosexuales varones, obviamente los varones siempre seleccionaron esta como la cara más atractiva, los varones homosexuales, y los individuos heterosexuales seleccionaron esta como la cara más atractiva, ¿verdad? O sea, no diferenciaban, naturalmente diferenciaban entre las preferencias sexuales una y otra cara, pero siempre los dos grupos de varones seleccionaban estas como las caras más atractivas independientemente de su orientación sexual. Mientras que las mujeres, y muy interesante, los transexuales de hombres a mujeres, los MTF, seleccionaban o las caras normales o incluso las caras feminizadas como más atractivas, ¿verdad? Que es un hallazgo bien interesante. Aquí está la gráfica de ese hallazgo. Después, Kranz en Alemania e Ishai hicieron este experimento muy interesante en el que vieron, solo después de ver las caras, qué estructuras se activaban y si dependía
de la orientación sexual, ¿no? Entonces, en rojo tenemos la respuesta frente a las caras femeninas, en verde tenemos frente a las caras masculinas, dos áreas cerebrales, el tálamo y la corteza orbitrofrontal, en individuos heterosexuales o en individuos, homosexuales y en individuos heterosexuales, ¿verdad? Masculinos. Entonces vemos cómo hay diferente activación frente a diferentes caras de acuerdo a la orientación sexual, ¿sí? No se activan las mismas áreas cerebrales. Hablar de las causas de la homosexualidad es todo un universo que yo creo que vamos a dejar para otra ocasión porque acaba siendo, ¿no? Va a haber una segunda. Y en realidad nos empezamos a alejar un poquito de la parte de la homosexualidad, pero la propuesta actual es que debe haber diferentes orígenes biológicos para la homosexualidad, aunque el resultado de la misma parezca igual. Debo decirles que nadie ha hecho estudios haciendo diferencias. Digo, la homosexualidad es un jardín de conductas, ¿no? Como dice Simón Levalle. Entonces, nadie ha hecho experimentos seleccionando homosexuales con unas preferencias de actividad sexual particular y ver si ahí hay características particulares en esa población, no solo de origen, sino de otras cosas, ¿verdad? Que sería, pues, abrir la puerta a estas posibilidades. Hay varias, 3 muy grandes. ¿Tú me dices cuándo parar? Ya. ¿Sí? 5 minutos. Un poco de preguntas, claro, pues sí. Ok. Entonces, en 5 minutos paramos. Hay algunas causas genéticas. Estos son experimentos muy bonitos llevados a cabo por ellos dos que acabaron colaborando, Simón Levalle y Dean Hammer, los dos en los Estados Unidos, que encontraron de manera bien interesante que los individuos homosexuales podían trazar a otros individuos homosexuales en su familia por su matrilínea. Es decir, la mayoría de los individuos homosexuales tienen parientes también homosexuales, pero relacionados con ellos por la línea materna. Digo, no es una regla sine qua non, pero es algo que se observaron, digamos, en el mundo, sugiriendo que el cromosoma X podía llevar alguna carga. Los individuos varones, el único cromosoma que heredamos idéntico de nuestra mamá es el cromosoma X, ¿verdad? Y idéntico de nuestro papá, el cromosoma Y, porque no hay ninguna posibilidad de recombinar esos cromosomas, ¿no? Entonces, si hacemos nuestra ancestría, por ejemplo, en los hombres es muy lindo ver las líneas del cromosoma Y, nos llevan muy directamente a nuestro origen por la patrilínea, ¿verdad? Y podemos establecer ahí, porque nunca ha habido recombinación de ese cromosoma con nada, lo heredamos idéntico de nuestro papá. Y el cromosoma X, pues idéntico de nuestra mamá. Y ellos encontraron una secuencia que se llama la secuencia XQ28, en el brazo largo del cromosoma X, que compartían muchos individuos homosexuales, ¿verdad? Muchos individuos homosexuales tenían esa secuencia, pero no todos, abriendo ahí una puerta de discusión. No se ha encontrado a qué proteína sintetiza ese, digo, obviamente lo podemos hacer incluso en el laboratorio, ahora que conocemos el código genético y conocemos el código de esta secuencia, pues nos da una proteína, pero no se ha encontrado esa proteína en individuos adultos, no se sabe si se expresa solo en etapas del desarrollo, podría ser que lo haga solo en ventanas muy específicas y por eso no la hemos encontrado, y mucho menos qué posible función tiene esa proteína, que es naturalmente lo que sigue, ¿verdad? Encontrar una secuencia, pues digo, parecía muy atractivo, pero no resulta tanto si no le encontramos una función. Esta parte es importante y la puse simplemente porque estoy hablando en la cuna de la biología en México, que me disculpen los del Politécnico, pero es bien interesante preguntarse si hay un factor genético de la homosexualidad, y ha estado presente en toda la población a lo largo de su historia, y si los homosexuales no se reproducen tanto como el resto de la población, ¿por qué se conserva
esa característica, ¿no? ¿Tiene alguna relevancia biológica? Como saben, la reproducción pues, es el sitio donde la evolución tiene su mayor incidencia. Entonces, si así fuera, pues debería eliminarse, ¿no? No tendría sentido preservar una característica que lleva a individuos que están evolutivamente muertos porque no se reproducen, ¿no? La sociobiología, Wilson, piensa que los homosexuales pueden ayudar a la crianza de sus sobrinos. No sé qué diga la ABNA. Sin embargo, fíjense que no había ningún apoyo experimental a esta idea hasta este año. En el último Congreso Internacional de la Academia de Investigación en Sexualidad Humana que se celebró aquí en México, encontraron que los mushes en el Istmo de Tehuantepec sí cumplían esta función, ¿no? En un estudio muy bien hecho. Entonces, pues de todo lo que nos habíamos reído de Wilson, ahora parece que sí tiene algo, ¿no? Que sí tiene algo de cierto, ¿no? Pero podría ser que por eso se conserve. Y otro grupo en Italia ha encontrado que las mujeres emparentadas por la matrilínea con varones homosexuales tienden a ser más fértiles. Entonces es posible que esta herencia que promueve la fecundidad en mujeres y la homosexualidad en varones esté ligada al cromosoma X, ¿verdad? Y esta es la evidencia. Aquí vemos las madres, las tías por la matrinilia o las abuelas de individuos homosexuales tuvieron más hijos, ¿verdad? Fueron más fecundas que otras mujeres relacionadas con ellos por otra línea. Por eso es por lo que existe el matriarcado. Pues sí. De otra manera, no estaríamos aquí. También hay mucha controversia en relación a las bases endocrinas de la homosexualidad. Sabemos que las hormonas sexuales participan en la expresión de la conducta sexual. Fue como muy lógico pensar que los individuos homosexuales podrían tener un cambio pues en la concentración, que fue lo más simple, digamos, que se pensó a mediados del siglo pasado. Y luego, conforme se fueron descubriendo los mecanismos de acción de hormonas, dijeron, bueno, a lo mejor no es en la concentración, pero sí en el receptor andrógenos, o no es en el receptor andrógenos, pero sí en la aromatasa, o no en la aromatasa, pero sí en las proteínas acarreadoras, en fin, en todo el mecanismo que media la acción de esteroides, se pensó que podría haber un cambio, y no se ha encontrado, ¿no? Ni cambios en los niveles de testosterona entre individuos homosexuales y heterosexuales, ni una respuesta inusual a esta hormona. Nosotros hicimos la distribución del receptor andrógenos entre cerebros homosexuales y heterosexuales humanos y tampoco encontramos ninguna diferencia. O una respuesta endocrina femenina, ¿verdad? En las mujeres, si a las mujeres que están en este salón yo les doy un reto de estrógenos, es decir, una inyección de estrógenos, y les mido la concentración de LH. Medir factores liberadores es complicadísimo, ¿no? Se liberan en cantidades chiquititas y solo en el trayecto entre el hipotálamo y la hipófisis. Entonces me cuesta muchísimo trabajo medir esas hormonas, ¿verdad? Esas neurohormonas. Y son péptidos muy chiquitos, de tal manera que ya en la circulación general ya no están. Porque al ser péptidos tan chiquitos, pues luego se lo echan las proteasas que tenemos en la sangre, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber si un cerebro es endocrinamente femenino o masculino? Y como lo puedo saber es dándole a las mujeres, a los individuos, un reto de estrógenos y medirles LH y FSH, que esas son proteínas enormes que libera la hipófisis. Y si tienen un pico de LH, es un cerebro femenino, porque por eso se produce la ovulación, ¿no? Por cambios en los niveles de estrógenos inducen el pico de LH. Entonces, si yo le doy un reto de estrógenos a un individuo y tiene una liberación masiva de LH, es un cerebro endocrinamente femenino, endocrinamente cíclico. Si no tiene un pico de LH, es un cerebro masculino, ¿no? Entonces dijeron, pues los individuos homosexuales a lo mejor tienen una respuesta endocrina femenina. Y hubo muchos estudios en el que les dieron estrógenos a los individuos y les midieron la cantidad de LH y no encontraron que fuera un cerebro feminizado, ¿no? No es un cerebro con esta capacidad de producir
LH de manera femenina. Entonces no es un cerebro feminizado, apoyando la idea de que es un cerebro sui generis, digamos, por esta línea de evidencias, ¿no? Este es solo un cuadrito que muestra los niveles de muchas hormonas, de hidroepiandrosterona, que como saben es una secreción fundamentalmente adrenal, su sulfato, hormonas testiculares como la testosterona libre unida, prolactina, que es una hormona hipoficiaria, FSH o LH, o androstenediona, que es un esteroide delta 4 reducido, y no hay diferencia en ninguno, ¿verdad? Son indistinguibles los valores entre individuos homosexuales y heterosexuales. El mecanismo de acción, sí, claro. Tampoco se encuentra modificado, lo que les comentaba, la distribución de receptores andrógenos en el sistema nervioso de individuos homosexuales y heterosexuales. Esta es la última. Sin embargo, en mujeres sí se ha demostrado que las niñas que estuvieron expuestas a altos niveles de andrógenos durante su desarrollo por una alteración que se llama hiperplasia adrenal congénita, sí hay más incidencia de mujeres bisexuales u homosexuales, ¿verdad? O sea, eso sí está más o menos bien documentado en la hipótesis endocrina. Posiblemente la hipótesis endocrina no esté muy bien documentada en varones porque lo que ocurre, creemos, es una inhibición de la aromatasa durante cierto periodo específico del desarrollo, que naturalmente pues, no tenemos las técnicas para medirla en el sistema nervioso de los fetos y para preguntar 20 o 30 años después si el individuo es homosexual o no. Es más fácil ver cambios para arriba porque aquí son niñas expuestas a niveles altos de andrógenos, ¿no? Y eso sí lo podemos saber retrógradamente. Bueno, vamos a parar aquí, quedan unas pocas, pero las dejamos para otro momento. Muchísimas gracias, qué amables. Vamos a dar espacio nada más para... Vamos a dar espacio solamente para 3 preguntas, si es que alguien tiene alguna cuestión. Se abre, si no, pues... ¿Tienen alguna pregunta? Anímense, pregunten lo que quieran, claro. Pero, ¿qué opina de las hipótesis o estudios que se tienen donde mencionan que en realidad no hay como un cerebro masculino y un cerebro femenino y en realidad es como un mosaico, donde puede ser que sea una distribución y que algunos cerebros tengan características más masculinas, pero que en realidad pues no es como una norma, ¿no? Sino que hay una variedad y de hecho también, por ejemplo, otros artículos que tratan con personas transexuales, pues vi que se repetían como algunas de las hipótesis que decían ahí. Por ejemplo, de un artículo viejo que decía que trataban de buscar si los cerebros de homosexuales eran feminizados, pues también cuando hablan de mujeres transexuales, por ejemplo, también buscan eso, si tienen cerebros feminizados, o hay estudios con hombres transexuales también. Entonces, claro, en realidad hay un cerebro femenino, masculino, hay un cerebro homosexual, heterosexual y uno transexual, masculino y femenino. Sí, su pregunta es muy válida y yo creo que el corazón de esta plática, ¿no? En algunas neuronas sin duda tiene que haber diferencias, ¿no? En las que producen factor liberador de gonadotrofina, sin duda. Sin duda ahí hay cerebros masculinos y femeninos porque pues, es lo que da la característica de producir ciclicidad reproductiva, ¿no? Que no en el otro. Entonces esos a fuerza se tuvieron que virilizar u organizar diferente por acción de andrógenos en etapas tempranas del desarrollo, ¿no? Y a eso no debemos tener miedo. En otras estructuras sí posiblemente no haya tantas diferencias como creemos que hay, ¿no? Aunque si vio, por ejemplo, las diferencias anatómicas en este metaanálisis, que traje la foto, pues sí hay enormes diferencias, ¿no? Uno pensaría que todo el cerebro es diferente. Lo cual otra vez en forma no quiere decir mucho, ¿no? No quiere decir casi nada. Larger in female y larger in male, ¿no?
En transexuales salió el año pasado una revisión excelente de un autor de apellido Smith, en donde hace justamente este análisis de todas las estructuras cerebrales que se han estudiado entre transexuales, haciendo tablas un poco áridas y complicadas, por eso no puse ninguna aquí, pero si le interesa se las mando con mucho gusto, de si el cerebro tiene características del sexo con el que nació el individuo, biológicamente el que tiene, o con el que se identifica, o con ninguno de los dos. Y entonces así mapearon una bola de estructuras y salen ahí. Y claro, en los dos grupos, de male to female o de female to male transsexuals. Y muy, muy interesante. Creo que ahí está parte de la respuesta, ¿no? Pero sí, sin duda, la sexualidad reside en el sistema nervioso, ¿no? ¿Dónde más podría estar? Así como el recuerdo de nuestras últimas vacaciones o nuestro gusto por la carne cruda o nuestra... ¿Sí? O sea, tiene que estar en el sistema nervioso, no hay ningún otro sitio donde pudiera estar, ¿no? Entonces, sin duda, con quién queremos completar nuestra conducta sexual debe estar en el sistema nervioso, ¿no? ¿O no? No sé. Pues sí, ¿no? Es como el único sitio donde podría estar. ¿Alguien más tiene otra pregunta para ustedes? Yo tengo una pregunta sobre cómo es que se ha dado esta concepción entre las diferencias de los cerebros entre un hombre y una mujer. Y con esto me refiero es en qué punto surge, o sea, porque esto sigue y espero que ya no siga, o sea, desde un estudio de la fisiología o desde un estudio sociológico que se han dado estas diferencias que siguen permeando. No estoy seguro de haber entendido su pregunta. Ajá, o sea, ¿de dónde surge esta concepción entre las diferencias que se supone que hay entre el cerebro de un hombre y una mujer? ¿De dónde surge? Ajá. Pues sí, surge quizás de la idea, muy posiblemente equivocada, de que teníamos características extraordinariamente diferentes, ¿no? Que en el fondo sabemos que no es cierto, o que ahora sabemos que no es cierto, pero que en 1970, cuando se empezaron a hacer estos estudios, empezó a surgir la idea de que los hombres y las mujeres teníamos diferencias muy importantes, ¿no? Como digo, pues sí, lo que regula la conducta sexual, sin duda, es diferente. Lo que regula la liberación de gonadotrofina, sin duda, es diferente. Pero casi que nada más. La habilidad verbal o la habilidad espacial tendría muchas dudas. Si existe un sustrato neural así de diferente, ¿no? Doctor, muchas gracias por la plática y quisiera preguntarle que si han evaluado estas diferencias tanto anatómicas, fisiológicas y de liberación de ciertas sustancias en gemelos o gemelas, ¿no? Que usualmente, bueno, leí ahí por un paper que evaluaba las diferencias en estos individuos que presentaban como el mismo genoma, pero que a veces se podía presentar como el gemelo, uno de ellos que era homosexual y otro que era heterosexual, ¿no? Y si ahí como pudieran encontrarse como otras respuestas, ¿no? O también en embarazos múltiples, no solo de dos, ¿no? Sí, sí se ha hecho. Hay estudios bien interesantes en gemelos idénticos, en donde la posibilidad, si un gemelo es homosexual, en su gemelo idéntico existe mucho más alta posibilidad de que sea homosexual. Pero hay algunos que no, hablando un poco en contra de la hipótesis genética. Y claro, la parte que piensa que la homosexualidad podría tener alguna influencia del medio, decía, pues sí, porque los dos nacieron y crecieron en el mismo ambiente familiar y bla, bla, bla. Entonces fueron a hacer un estudio bien interesante en donde encontraron solo 3 casos de gemelos idénticos que no crecieron juntos, sino que al nacimiento o muy poquito después los separaron por diferentes razones, ¿no? Pero sí tenían el mismo genoma y en un caso el gemelo, 3 gemelos idénticos crecidos por separado, donde por lo menos uno fuera homosexual, son una cantidad tal de criterios de inclusión que solo encontraron 3, ¿no? Porque pues, era bien difícil.
Y en un caso, el otro gemelo sí era homosexual, en otro caso era bisexual, y en el otro caso no era homosexual. Pero sí, bien interesante, ¿no? Evidentemente, el XQ28 se presenta también en estos gemelos que no son homosexuales, dando un poco de duda si esa es la proteína responsable. Evidentemente no es una proteína la responsable, digo, sería muy aventurado a asumir que una conducta depende de una proteína. Sí, porque lo que leí que argumentaban un poquito que daban estas diferencias entre atracción o gustos sexuales entre gemelos, era un poco el ambiente que también en el que se desarrolla, ¿no? Exacto. La placenta, al ser como la misma bolsa Claro. embrionaria, pues reciben, se supone que deberían de recibir la misma cantidad de hormonas que proporciona la madre, pero que en algún punto uno no recuerdo muy bien si dice que la retiene de mejor forma o que uno aproveche mejor la hormona que otro y eso propicia que se dé esa diferenciación en orientación sexual, Claro, ¿no? Pero claro. no se me hacía como tan lógico que solo la hormona fuera como la responsable de que existiera la homosexualidad, ¿no? Así es. Ahora, si es la aromatasa cerebral, pues puede ser que en un individuo esté alterada y en el otro no. ¿Por qué? Es motivo de duda, claro. Pues muchas gracias. A ustedes, al contrario, muchas gracias. Gracias. Mil gracias, qué amable, Susana. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por asistir y los invitamos a que estén atentos a todas las conferencias. Por ahí está mi correo si alguien tiene algún interés particular. Ahí está abajo. También les recuerdo del 17 al 20 va a haber actividades de Semana del Cerebro para que ustedes